Alberto Coetzee, director de Calding Consultoría, quien expondrá el tema criterios regulatorios y económicos para la gestión del valor remanente de las concesiones. Antes que nada, agradecer a la organización del evento por la invitación. Voy a traer un poco a la memoria, digamos. A mí me tocó mudarme de la industria nuclear al cálculo de tarifas, y recuerdo el primer cálculo de tarifas que hice fue una distribuidora muy grande en Buenos Aires, y ahí el que era el cliente, el más importante, el gerente, digamos, de tarifa, me dice: Ernesto, fíjate que no se caiga la base. Y estábamos en una condición, ustedes saben que la tarifa de distribución en Argentina de gas es con un sistema de remuneración de base contable. Y fíjate que no se caiga la base, digo, ¿cuán importante es la base de remuneración? ¿Cuán importante es el activo en una empresa distribuidora? ¿Cuán importante es el activo en una empresa de transporte de gas? La realidad es que el activo representa entre un 60 y un 80% de la tarifa de distribución o de transporte. ¿Bien? Y aquí es donde empieza el primer problema que estamos teniendo, que ya está ocurriendo en Europa y está empezando a ocurrir en Latinoamérica, está empezando a discutirse. Cómo nosotros estamos teniendo que los activos lleguen hacia el final de la vida útil. Y esta vida útil regulatoria, que muchas veces coincide con la vida útil contable, estamos viendo de que existen divorcios con la vida útil técnica, ¿no? Activos van a seguir teniendo vida útil, van a seguir pudiéndose usándose técnicamente en la operación, pero regulatoriamente el mecanismo puede aniquilarlo, el reconocimiento del costo de capital, de cuánto se va a pagar por ese activo. ¿Bien? Entonces, y ya con esta presentación me voy a ganar algunos enemigos. La primera pregunta que motiva esto es si corresponde el reconocimiento tarifario de activos con vida útil vencida. Bien, nosotros sabemos que pasado mañana, 2034, vamos a tener ya compañías de transporte acá en el Perú, compañías de distribución, que van a tener activos que se les va a completar la vida útil. ¿Bien? ¿Tiene que remunerarse o no? ¿Bien? ¿Dónde está la virtud de la extensión de la vida útil? O sea, la vida útil puede atribuirse a una buena gestión del concesionario. ¿Bien? ¿Y conviene que se extienda la vida útil? Y después la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuál es la metodología adecuada para ese reconocimiento en el caso de que nosotros querramos reconocerlo? ¿Bien? Entonces, vamos a trabajar esto, vamos a analizar primero lo que se está viendo en Perú, ¿bien? Como para activar la discusión, ya van a ver que es un tema un poco candente, y luego vamos a ver qué se hace en otras geografías. Y a partir de ahí vamos a discutir la importancia de empezar a debatir las soluciones para este problema. Bien. Entonces, la principal pregunta: ¿es más eficiente promover el reemplazo de los activos al final de su vida útil o mantenerlos más allá de la vida útil? La realidad es que parecería que en principio, si el activo puede continuar en su operación y no tiene una gran implicancia en costo operativo, en diferencial de costo operativo de operar un activo nuevo, parecería que conviene extender la vida útil de ese activo y que pueda seguir siendo usado de distribución en el transporte. Bien, y ahora ya sabemos, por lo que está pasando en Europa, por lo que está pasando, pensamos que va a pasar en Perú o en otras geografías, que las vidas útiles técnicas se parecen más a 40 o 50 años para ductos de transporte, para sistemas de distribución, y en muchos casos las vidas útiles regulatorias reconocidas son
de 30 años. ¿Bien? Y que incluso estas vidas útiles podrían ser extendidas con esquemas de presión reducida o con bajos niveles de inversión. O, ¿por qué no?, transportando otros fluidos en la transición energética. Después acá hay una cuestión de que siempre lo traemos en cuanto a la regulación, que es la información asimétrica. ¿Bien? O sea, el regulador se encuentra en una desventaja con respecto al concesionario en cuanto al conocimiento de las necesidades de inversión para la extensión de vida útil de esos activos. ¿Bien? Entonces, ahí es donde representa un desafío regulatorio conjunto. Y después está la cuestión de un futuro incierto. O sea, en algunas geografías puede que no sea adecuado, por la transición que van a tener hacia otros energéticos, extender vidas útiles, o sea, realizar nuevas inversiones para sistemas de distribución y transporte de gas, y puede que sea adecuado extender las vidas útiles. ¿Bien? Se podrían llegar a transportar volúmenes residuales, agotadas las cuencas, o se podría reconvertir para hidrógeno. Bueno, ¿y cómo estamos en Perú? Hace poco nos desayunamos con la sorpresa de la modificación RM253 del reglamento de distribución, que el mismo regulador dice que los activos con una antigüedad igual o superior a 30 años no generarán valor de BNR. Bien, en todos los procesos de regulación tarifaria. ¿Qué implica esto? Que directamente el activo que cumple 30 años ya directamente se le aniquila el costo de capital. Bien. Entonces, ¿cuál es el incentivo a esto? Y bueno, la realidad es que ahí el concesionario no tiene el incentivo a seguir operando ese activo, sino más bien el concesionario tiene el incentivo a tratar de mantener la tarifa realizando una nueva inversión. Bueno, pero ahí hay como una señal de eficiencia que tiene que ser resuelta. Entonces, no solo eso, sino que el regulador, en lugar de fijarse a ver cómo podría ser la solución más eficiente y transmitir parte de esas eficiencias al consumidor, está pasándose a un esquema que medio que migra de un BNR puro a algo parecido a un esquema contable. ¿Por qué? Porque al aniquilar el BNR a los 30 años, ahí tiene que pasar necesariamente a un híbrido donde las inversiones de renovación de ese activo tengan que entrar en el esquema de inversiones. Entonces va a existir dos tipos de inversiones, unas inversiones de renovación que van a tener que ser fuertemente auditadas, porque esas inversiones de renovación lo único que van a hacer es impulsar la tarifa sin ninguna demanda asociada. ¿Bien? Y el resto de la naturaleza de las inversiones que sí, que son las estándar, que sí van a tener eventualmente expansiones de demanda. ¿Bien? Entonces, acá tenemos un primer warning de un intento o digamos una propuesta de modificación de un reglamento que es importante, que de repente parece no haber sido del todo analizada desde el punto de vista de, si se quiere, lo eficiente. Bien. Entonces, surgen dos preguntas, ¿no? O sea, la primera pregunta es, ¿separarse del BNR es beneficioso? Y lo que en principio uno sabe es que separarse del BNR va a exigir mucho más esfuerzo regulatorio. Los esquemas contables, ustedes saben que pierden la simplicidad del BNR y de repente los procesos tarifarios están más que todo relacionados con las auditorías y los análisis de necesidades de esos activos de expansión, de mantenimiento. ¿Bien? Y la segunda, ¿bien?, es que existe en esta norma un desincentivo sobre las inversiones de mantenimiento que se realizan hacia el final de la vida útil del activo. Porque hasta los 30 años se reconoce BNR, que implica que las inversiones de renovación y mantenimiento no son reconocidas en un esquema contable. Entonces, si yo
tengo que realizar inversiones de mantenimiento o renovación, lo más probable es que las haga después de migrado del BNR hacia el esquema pseudo contable, porque si no, no voy a tener remuneración. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vemos qué es lo que se están haciendo en otros lados, ¿no? En Europa, ustedes pueden ver en esa gráfica, directamente se acelera muchísimo y hay una gran proporción ya, y para el 2050 vamos a tener el 80%, de activos que van a tener totalmente cumplida su vida útil regulatoria. ¿Bien? En general, el esquema europeo delega la decisión de reemplazo de ese activo al concesionario. ¿Bien? Sin embargo, el regulador ahí tiene la capacidad y se promueve el hecho de que generar incentivos hacia la eficiencia. Ya vamos a ver un par de ellos. ¿Bien? Y estos incentivos a la eficiencia lo que tienden es a tener un menor impacto, un mejor impacto en la tarifa, o sea, no cargar, porque finalmente si uno hace una inversión que no tiene que hacer, lo que está haciendo es cargar finalmente la tarifa al usuario. ¿Bien? Y además se junta con otro problema, que con sus objetivos 2030 y 2050, activos principalmente de transporte y almacenamiento de gas, se está observando que pueden llegar a caer en desuso. Entonces, la renovación de esas inversiones o la reejecución de esas inversiones puede ser altamente ineficiente y puede no estar siendo usado sobre el final de la vida útil. Bien. El primero de los esquemas que a mí me interesa mostrar acá es el de España. Acá tenemos una retribución, esto es para transporte de gas en España, ¿no? Tenemos una retribución sobre la tarifa de transporte y la interpretación acá es, bueno, yo extiendo la vida del activo. Extender la vida del activo va a implicar llevar mayor costos operativos. ¿Bien? Entonces voy a reconocer mayor costo operativo en la tarifa. ¿Cómo lo voy a reconocer? Y con un factor, ese muy A, ¿bien? Que es un factor que me llega, arranca de 0,3 y después me llega a casi 1, puede llegar a 1, que es una proporción de costo operativo que me paga por sobrecosto operativo estándar de la instalación. ¿Bien? Entonces la filosofía acá es, muy bien, lo extiendo y yo como regulador te reconozco que vas a gastar más OPEX. ¿Bien? Entonces, de esa manera se busca compensar allá en España. En Reino Unido el esquema, así como uno va a un esquema contable, estamos diciendo en Perú que tendríamos que ir a un esquema de mayor auditoría si aceptamos esta modificación del BNR y damos esa señal de que realmente para mantener el nivel tarifario vamos a tener que hacer inversiones inclusive de renovación, aunque no sean necesarias. Acá vamos al esquema totalmente contrario. Directamente el requerimiento de ingresos depende de incentivos, de mecanismos de innovación y de output. El output es los clientes atendidos, el volumen servido, la capacidad servida. ¿Bien? Bajo ese esquema, el concesionario tiene la capacidad de gerenciarse y usar la proporción de costo de capital, de costo operativo que desee y que le sea más eficiente. Y realmente no le importa la antigüedad que tenga el activo. Y ahí es como que el regulador optimiza, el concesionario optimiza la forma en que va a operar. Y el regulador, ¿cómo garantiza que sea eficiente? Y porque esa función es una función de eficiencia de TOTEX. El TOTEX es el costo total que se presentó en la presentación anterior, ¿no? Entonces, esa función de eficiencia de TOTEX es lo que va, en cierto modo, garantizando la eficiencia. De todos modos, fíjense que después se hizo una modificación y esa modificación permite incluso reducir el nivel de depreciación para activos que van a ser utilizables en otros, con otros fines. Por ejemplo, de conversión de transporte de metano hacia transporte de hidrógeno. ¿Bien? Y también, no solo permite hacer eso, permite directamente extender esa vida, sino que también permite transicionar y decir, este ducto va a pasar de metano a hidrógeno en este momento, entonces
se consigue una valoración neta hasta el punto de la transición y a partir que el ducto se va a hidrógeno, directamente se usa esa valoración neta para seguir de ahí para adelante. Ellos también están teniendo problemas de que se les está cayendo la demanda en algunos ductos de transporte justamente por los objetivos ambientales 2030 y 2050, donde va cayendo el consumo de gas natural. En Chile, que siempre fue la referencia regulatoria, y este es un ejemplo para el caso de transmisión eléctrica, directamente van al puro BNR. ¿Cómo se usa en el sector eléctrico acá en el Perú? Bien, el puro BNR es, como concesionario vos tenés la obligación de mantener tu activo como si estuviera nuevo. Bien, ¿y eso qué implica? ¿Por dónde tiene que ir fuerte la regulación? Bueno, yo te pago el activo como si estuviera nuevo. Eso no requiere de que yo tenga tanto esfuerzo regulatorio auditando de cuál es la gestión que vos hacés del activo, pero sí, en paralelo, exige una fuerte regulación técnica que garantice calidad de servicio y calidad de producto. Porque en esos esquemas la penalización es muy, muy fuerte si vos de repente no cumplís. Te doy la libertad de que gestiones tu activo, te lo pago siempre nuevo durante toda la vida, pero durante toda tu concesión, pero la realidad es que me fallás en calidad de servicio o en calidad de producto que sea atribuible a vos y ahí directamente yo te caigo con todo con las penalizaciones. Entonces, acá puedo usarlo a discreción mientras la vida útil técnica a criterio del concesionario esté válida. En Colombia esto es en transporte de gas. Acá hay un esquema medio con una hibridación. Es una hibridación que dice, bueno, si vos no querés extenderlo, hacé tu inversión, directamente se renueva la inversión, te sigo pagando. Si vos querés extenderlo a la vida, te reconozco la inversión con una cierta regla de ecuaciones, pero es más o menos, te reconozco la inversión que vos estarías haciendo con respecto al mantenimiento o a la extensión de vida de ese activo. ¿Bien? Y de esa manera vos lo vas a poder ir teniendo de repente en operación con ese reconocimiento a partir del tiempo. ¿Bien? Y ahora, no es exactamente un esquema, pero es un esquema de profit sharing que lo puse a propósito y parece una solución interesante. El regulador australiano, tanto en el caso particular de la distribución de gas, en cada ciclo de revisión tarifaria propone ciertos objetivos. ¿Bien? Dentro de esos objetivos están los objetivos de inversión, digamos un objetivo de inversión física y también eso tiene atado a un objetivo de incorporación de clientes, de venta de ciertos volúmenes o capacidades. Pero el concesionario tiene la capacidad de hacerlo más eficiente. ¿Bien? Y si de repente hace más eficiente esa inversión, sobre el final del periodo tarifario se evalúa si cumplió los objetivos físicos, ¿bien? Y los objetivos de mercado, y si lo hizo con una inversión más eficiente, ahí tiene un sharing, digamos. Parte de ese beneficio se lo queda el concesionario y parte de ese beneficio lo transfiere la tarifa al siguiente nivel. Hay diferentes esquemas y todo eso, pero ahora vamos a un ejercicio de imaginación para los que nos gusta la regulación. Imaginemos que a partir del año que empiezan a caer, depreciarse totalmente los activos, llevamos dos líneas de activo. Una línea de activo, una línea de inversión y de activo real, y una virtual que vendría a ser la reposición del activo que se me va cayendo. ¿Bien? Esa línea virtual sigue la evolución del activo que se me fue cayendo porque regulatoriamente yo en ese momento tendría que reinvertir exactamente lo mismo, corregido por costos unitarios, etcétera, pero conceptualmente reinvertir exactamente lo mismo. Ahora le calculamos un costo de capital a ese activo virtual, que en realidad es la reinversión que yo estoy extendiendo, ¿bien? Y ese costo de capital, digo, bueno, en parte la gestión
y las mejores capacidades técnicas que tenemos ahora nos permiten ahorrarnos ese costo de capital. Imaginemos un sharing entre el concesionario y la tarifa. Entonces, la discusión regulatoria acá sería, ¿cuál sería el share? Uy, se me fue. ¿Cuál sería el share del ahorro ese? ¿Bien? Entonces, es como que llevaríamos dos bases tarifarias, una base tarifaria real y una base tarifaria virtual que tenga esencialmente los activos que las inversiones que nos vamos ahorrando de hacer. ¿Bien? Y con lo cual le reconozcamos parte de esa extensión al concesionario. En el momento que el concesionario tiene que hacer la inversión de renovación, ese activo deja de ser virtual, hace la inversión y pasa a ser real y se remunera totalmente. Pero mientras tanto, se compartió una parte importante, que puede ser el 80, el 70% de ese rendimiento con la tarifa. ¿Bien? Y con el usuario al final. Entonces, déjenme tener un poquito de reflexiones finales acá. Acá son varios puntos. Me parece que el punto fundamental está relacionado con que esto merece una discusión bien profunda entre los stakeholders del sector para ver cómo vamos a regular la remuneración de esos activos, la remuneración de los activos con los cuales le estamos extendiendo la vida. ¿Para qué? Para evitar tener pérdidas de eficiencia, para evitar que el concesionario tenga un incentivo a sobreinvertir sobre algo que no va a generar nueva demanda, sino que realmente se puede aprovechar y seguramente la solución más eficiente sea extender la vida de esos activos. ¿No? O sea, el no tener ese debate o el tratar de imponer en el reglamento de distribución un esquema donde directamente sea un corte remunerativo de esos activos puede implicar y llevarnos a tener altas ineficiencias y esas ineficiencias van a impactar directamente en la tarifa. ¿Bien? Esa discusión tiene que estar acentuada con decisiones que ya incorporen la transición energética. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tomar una decisión sobre un activo y una inversión que tenemos que hacer hoy, ya estamos viendo que estamos tomando una decisión 40 o 50 años hacia adelante. Y 40 o 50 años hacia adelante hay discusiones sobre reservas y tienen discusiones sobre el cambio de energéticos que vamos a tener. ¿Bien? Y me parece que lo adecuado de esto es pensar que la mesa de discusión inicialmente tenga que estar compuesta por el concesionario con su conocimiento del activo, con su conocimiento de las capacidades para extender la vida de ese activo, y el regulador para bajar la asimetría informativa. Porque si no, el riesgo que tiene el regulador fuertemente es que se promuevan inversiones que no sean necesarias solo con el fin de meter base tarifaria y cobrar la tarifa. ¿Bien? Como tengo 2 minutos, tengo el bonus track acá. Acá es una repropósito de las redes de transporte de gas natural. Alemania tiene un esquema que va a tener en 2032 9.040 kilómetros de redes de sistema de transporte de hidrógeno, ¿no? Esos van a ser hidrogenoductos. A mí me sorprendió el hecho de que por más que el hidrógeno sea de importación proveniente de Perú y que venga como amonia, ahí se le hace cracking y de vuelta va al gas. Y ya tienen redes de distribución en algunos puertos de hidrógeno, ¿no? Pero fuera de lo anecdótico del hidrógeno y que tan lejos está, el 60% del sistema de transporte de hidrógeno alemán va a basarse en ductos de gas que existen en la actualidad. Y eso nos lleva a pensar sobre el segundo punto. Bien, parece que estamos lejos, pero la realidad es que también en la discusión de la extensión de vida de esos activos y en esa remuneración tiene que intervenir el análisis de cómo va a transicionar energéticamente el Perú, porque ya estamos hablando de 40, 50 años en horizonte. Bueno, nada, muchas gracias. Bueno.
quedó ahí.